Queridas amigas, amigos, estamos de nuevo en los encuentros de los miércoles y ya vamos para más de 6 meses. Ya hemos recorrido una gran parte de este año con estos encuentros, un año que ya está a punto de terminar. Pero en el tema de hoy seguiremos reflexionando sobre el mundo de la escuela, el mundo de la educación y en esta ocasión desde otra perspectiva complementaria como hemos venido haciendo en las últimas semanas. Tendremos una entrevista con otra mujer que también fue maestra, que también trata con niños y que se dedica además a la psicoterapia y ahora supervisa programas pedagógicos. Esta visión, evidentemente, tiene también sus peculiaridades, quizás entrando un poco más en los contenidos del ejercicio pedagógico, del ejercicio educativo, desde una perspectiva complementaria, como he dicho antes. Bien, pues este asunto de la forma complementaria tiene que ver también con otro que ya tratamos hace tiempo con Ana María como directora de un colegio donde ella quería desarrollar pues una serie de formas de educación a través del juego. Aquí estamos también tratando ahora, o trataremos este tema del juego desde otra perspectiva complementaria como es también el proceso narrativo. Eh, ¿Qué tengo que decir o qué se puede plantear en este aspecto? Si unimos la psicoterapia y unimos el sentido de la educación, yo mismo también hice mi tesis doctoral sobre la educación en valores desde los mitos y las leyendas, por lo tanto me siento muy cerca de esta perspectiva en la que reflexionamos, en la que trabajamos con metáforas operativas en el día a día. Principalmente ella, la persona a la que voy a entrevistar ahora, lo hace con niños, también con algunos adultos, pero yo vengo trabajando estos aspectos con niños, adultos, con personas de todas las edades, sexos y condición. Y a mí me parece una herramienta excelente cuando sabemos manejarnos con este lenguaje de las metáforas, de las alegorías, y tenemos también la capacidad de volar, de sentirnos libres a la hora de desarrollar nuestra imaginación, a la hora de dar vuelo, a la hora de dar una salida a través de los procesos imaginativos a todo lo que nos va quedando dentro de una forma o de otra y a veces con ciertas sensaciones de prejuicios, de bloqueos, de temores. Bien, pues la fórmula imaginativa, el discurso a través de un relato, a través de la poesía o a través de la danza, nos permite ponernos en contacto con ese aspecto nuestro no siempre bien conocido y darle una salida que no nos resulte dolorosa cuando se trata de algún bloqueo que depende de una herida de nuestro pasado o de algo que nos hizo sentir mal. Esta perspectiva, esta forma de trabajar desde las metáforas, desde el relato, desde el contar historias, es una forma tradicional que siempre se ha mostrado muy útil. Y si nos remontamos a la antigua Grecia, pues el mismo Homero fue su arma, fue la clave que utilizó no solo posiblemente para desarrollar su propia forma de vida o su forma de supervivencia, sino que como también importantes investigadores posteriores, especialmente del siglo XIX y siglo XX, consideraron Homero a través de este medio se convirtió en el educador de Grecia. Por lo tanto, esta forma narrativa tiene una gran importancia, es un gran tesoro que merece la pena conocer, descubrir y aprender a manejar para que nuestra vida sea un poco más fluida y no dependamos tanto de que nos cuenten las historias en forma pasiva como tiende a ocurrir ahora pues, con las películas, con la televisión, con la tecnología que está desplazando nuestro potencial humano, nuestro potencial creativo para hacernos dependientes de la creación ajena. No quiero entrar, por supuesto, ahora en ese tema,
pero sí me parece muy importante tratar de recuperar estos aspectos humanos, estos aspectos naturales de nuestra forma de desarrollo de los recursos de nuestra mente, para seguir creciendo como personas, para poder relacionarnos mejor, para suavizar las tensiones internas y evitar que se conviertan en conflictos mayores, internos o externos. Bien, pues sobre todo esto es sobre lo que hoy me planteo reflexionar, o ya estoy reflexionando, y ahora seguiremos en esta entrevista a través de los comentarios que esta persona, María Rita, pues nos hará al respecto. Es un placer volver a estar aquí, seguimos con estos encuentros y seguiremos construyendo hasta el infinito y más allá. Hola María Rita, ¿cómo estás? Hola. Ok, muy bien. Pues cuéntanos a qué te dedicas, cómo empezaste a hacer lo que estás haciendo ahora y cómo te sientes. Bueno, yo soy psicoterapeuta familiar y bueno, también soy docente preescolar. Pues esto inicia desde como niños, ¿no? Con un sueño, pensando en qué quieres ser de grande y estos juegos a jugar a la maestra con tus primos, con tus hermanos, pues desde ahí inicia como este sueño y esta construcción de lo que ahora soy como docente, que si bien ya no estoy frente a grupo, pues estoy en las asesorías con docentes y me toca coordinar los programas de estudios y saber que las planeaciones y evaluaciones se estén llevando a cabo como tendría que ser. Ok, ¿y cómo te sientes haciendo esto? Me siento muy contenta porque, como te decía hace un momento, pues es un sueño y esta parte, además de conjugar ahora la terapia, porque están en la parte de la educación, reviso que es importante trabajar el área de la psicología en la escuela, en el entorno escolar, y entonces entro a estudiar psicología y posteriormente reviso pues que no es solamente trabajar con los niños, sino que hay que trabajar con los entornos de las familias, y entonces había que trabajar con estas familias para poder generar resultados óptimos con los niños en los entornos escolares. Ok, ¿y tienes alguna estrategia? Porque yo sospecho que sí tienes algunas estrategias fuera de lo normal, pero ¿cuáles son tus estrategias, las que normalmente usas? Bueno, ahorita en la parte de la terapia me gusta mucho trabajar la parte de la narrativa, bueno, porque has de saber que me gusta la poesía, me gusta escribir y bueno, esta parte de la lectura de los cuentos. Entonces las narrativas creo que dan un elemento esencial a la parte de la construcción de nuevos relatos o nuevas historias a partir de lo que el chico o las familias estén sufriendo por alguna situación X, llámese pérdida, llámese un divorcio, pero el llevar a los chicos a construir una historia diferente a través de expresar sus emociones, creo que eso le da un elemento diferente a un proceso de terapia, digamos, de manera pues normal, ¿no? Utilizando el juego también como un mecanismo para soltar y expresar. Ok, perfecto. Bueno, y ya que has mencionado que escribes poesía o que te gusta la poesía, ¿cómo te va esa actividad literaria? ¿Cómo empezaste en ella y cuáles son ahora tus dinámicas, ¿no? Bien, bueno, aquí hay una historia interesante. A los 8 años de edad hay un concurso cerca del poblado donde yo nací, y entonces escucho en la radio que mandaras un poema en una carta para poder ganar un regalo para tu mamá, y entonces construí un poema con mucha rima, que de hecho ahora me asombro porque ahora me cuesta construir las rimas, pero a esa edad 2 estrofas, recuerdo la primera, mamacita de mi vida, mamacita de mi amor, ¿cómo quieres que te olvides si te llevo en mi corazón? Pues bastante rítmica porque además lleva la tonada de un cántico a la bandera, en los honores a la bandera que realizamos en México los días lunes. Entonces, mi tía me acompaña a llevar a la radio la carta y finalmente soy ganadora de un vale para unos zapatos. Para mí fue extraordinario ese premio porque el haber escrito sin que nadie me dijera, sino fue así, llegó la idea, escríbela y llévala, ganar ese premio. A partir de ahí creo que se abrieron muchos caminos porque mis maestros veían esta parte tanto de la declamación, en la parte de la oratoria como de la parte de la poesía. Entonces
era muy fácil aprenderme de memoria. Además que los libros los libros de lecturas en ese tiempo tenían lecturas muy atractivas, eran cuentos muy atractivos, pequeñas poesías que me daban elementos para seguir construyendo. Entonces, de ahí surge el gusto por la parte de la poesía, porque además mis padres no son lectores. Mi padre, chofer de camión, bueno, hace 18 años que falleció, y mi madre se dedica al hogar, entonces no había como un ambiente propicio, sin embargo surge, ¿no? A partir de ahí, cuando entro a la parte de la docencia, encontraba las poesías a los pequeños, a los de etapa preescolar, muy complicadas, incluso con palabras complejas de entender. Entonces dije, ¿por qué no crear pequeñas poesías a los pequeños de acuerdo a sus contextos, que tuvieran significado y que el niño gozara el declamar esa pequeña poesía? Además que fueran pequeñas poesías de 2, 3 máximo estrofas. Entonces eso vi que generó entusiasmo y vi que podía tener creatividad para seguir generando nuevas producciones que fueran una expresión de lo que estaba viviendo en mi entorno. Pero bueno, yo también te he visto hacer representaciones, no solo escribir o declamar un poema, sino además representarlo y con alas, ¿no? Así es. Esa actividad es maravillosa. Esta surge con una idea otra vez. Es como si los sueños los estuviera llevando a cabo poco a poco y las oportunidades se estuvieran presentando. Esta idea de representar a través del cuerpo la poesía surge como una necesidad también del trabajo que se realiza en terapia justamente con los niños, en estos juegos de representar las emociones, de representar los estados de ánimo o representar árboles, animales, etc. Entonces, a partir de ahí surge y dije, ¿cómo no representar la propia poesía, además en una resonancia con música, con el mensaje que tiene que dejar ahí y la parte de la manifestación a través del cuerpo? Entonces se conjuga esta oportunidad, surgen las oportunidades en festivales de arte o en encuentros de escritores, y entonces representadas en un inicio con una tela grande, después alas, y ahora bueno, voy integrando diferentes instrumentos que le dan esa magia, y yo diría que esa imagen de lo que se quiere representar, y que quien está pues viendo el espectáculo, la representación, viva y se transmita y sienta esas palabras. Regularmente son poemas más a la vida, con un sentido constructivo, más que de desamor y de tristeza. Van en ese sentido porque creo que ahí es donde puede haber una trascendencia a través de esta técnica. Quieres darles alas. Así es, efectivamente. Muy bien. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Cómo te va con esta dinámica? ¿Te invitan en distintos sitios? ¿Vas...? Sí, en un principio me tocaba tocar puertas o pedir oportunidades. Ahora es que han visto a María Rita trabajar y en esta parte creo que ya hay varios lugares donde dicen, bueno, ¿por qué no invitar a la mariposa, a la monarca poética? Porque además tengo ese título, ¿no? Y que nunca lo pensé y que ahora me emociona por esas maravillosas salas que además la monarca representa a Michoacán. Entonces he ido a diferentes estados, incluso se me han llegado a empatar hasta 2 o hasta 3 eventos, y entonces me toca decidir por el que llegó primero. Entonces ahora recibo las invitaciones, incluso he recibido invitaciones de otros países, pero bueno, ahí todavía el tema económico, la cuestión de los permisos en la parte laboral, pues vamos a ver qué sigue el 2024. Muy bueno, seguro que si sigues utilizando tus alas, pues volarás lejos. A lo mejor, al principio, como mariposa, pues son vuelos cercanos, pero luego a lo mejor vuelas como águila. Así es, interesante, ¿verdad? Esa analogía de las alas de águila, claro, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son entonces, desde esta perspectiva, tus proyecciones de futuro? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? Sí, voy a enumerar como varias cosas. En la parte de la educación, me gusta esta parte de seguir formando y seguir generando nuevas formas o diálogos en los cuales la relación que se entabla con los maestros y los alumnos tenga trascendencia
y que vaya más allá de lo intelectual, vaya la parte humana, la parte del trabajo, de relación, de como seres humanos, para que, bueno, poder aportar en un sentido de un desarrollo integral a la parte de la educación. Y me gustaría, a lo mejor ahorita lo hago desde los directores, desde talleres a maestros, en charlas con alumnos, pero me gustaría en algún momento trascender a otras esferas, incluso a poder llegar a producir algunos textos para que hubiera referencias en esta parte. En la parte de la psicoterapia, pues me gusta mucho el trabajo con niños. Creo que ahí viene mi próximo sueño, es seguir trabajando con los pequeños, porque más que el adulto ellos te dan la manera, claro, las pautas, claro, de cómo continuar la vida de manera divertida, amorosa y con mucha gratitud, que es lo que he ido encontrando en ellos. Entonces me gustaría seguirme fortaleciendo en la parte de la terapia narrativa. Entonces nos explicabas que ahora con los chicos lo que te gustaría es seguir trabajando en la terapia para... Sí, construir como diálogos, que sea el propio niño quien genere textos a partir de sus propias experiencias, independiente de la situación que él esté transformando, para reencontrarse con él mismo y obviamente pues generar trascendencia en sus pares. Entonces me gustaría como hacer esos procesos de acompañamiento con los pequeños y poder, más que ser guía, ir aprendiendo de ellos. Como decía hace un momento, ellos nos muestran la realidad, la vida y el sentir como es. Entonces eso me gustaría con los chicos, y que ellos pudieran sacar de igual manera algunos cuadernillos, algunos textos donde ellos han conseguido el vivir de manera resiliente a partir de sus propias historias. Entonces eso me gustaría. Y en la parte de la poesía, pues ya está esta parte de mi poemario. He publicado en casi 20 antologías, pero bueno, ahora estoy en la construcción de mi propio poemario. Y en la parte de la danza o de la interpretación, pues es justamente ir construyendo nuevos performances, pero que tengan un mensaje de vida, un mensaje que bueno, que quien ve se refleje en esas salas, en ese danzar, en esa expresión, en esas palabras, y conjugue y diga por qué no se puede estar o pensar o sentir diferente con ese mensaje. Muy bien, pues me parecen planes magníficos y espero que los consigas y que sean realmente satisfactorios para ti en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues espero que nos volvamos a ver y que me vayas contando cuáles son tus realizaciones, es decir, las metas conseguidas, y que lo hagas también sonriendo con satisfacción. Claro, pues será un gusto. Yo creo que esta construcción que hace uno todos los días es para transformarse y ser mejor ser humano en la medida en la que vas consiguiendo tus sueños. Definitivamente se van presentando muchas dificultades, pero son los retos que a veces se visibilizan para a veces cambiar de rumbo o mejorar las situaciones, claro, o hacer ajustes, ¿no? Estos ajustes pertinentes de que ahora hablamos, y que finalmente no son cuestiones negativas, solamente te llevan a mejorar y quizás el resultado sea mejor. Claro, seguro. Bueno, Marianita, pues muchas gracias por esta entrevista, te deseo todo el éxito y volveremos a vernos, espero, ¿no? En esos vuelos de mariposa o de águila. Muchas gracias. Bueno. Será un placer y un honor estar nuevamente contigo y compartirles a todos pues los avances de María Rita, la monarca poética. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Y con respecto a los libros en relación con este tema, pues está el libro de El corazón inteligente. Ya he hablado de él en otras ocasiones, pero viene muy al hilo de lo que estamos tratando, porque en él hablo de la inteligencia del vientre, del corazón y del cerebro. Desde el vientre nos apasionamos por las cosas, desde el vientre a veces también generamos temores o generamos reacciones agresivas o muchos otros tipos de reacciones que pueden quedar incluso somatizadas en nuestro intestino, por ejemplo.
desde ahí también se desarrollan los deseos, ¿no? Desde ese aspecto sexual, ese impulso de la libido, como diría Freud. Pero en el corazón nosotros podemos reelaborar todo esto a través de los sentimientos, a través de la imaginación, a través de un mundo de vocaciones que tienen que ver con sentimientos y con lo que antes decía, ponerle alas a nuestros impulsos para volar más allá de lo meramente inmediato, de lo meramente egoísta. Y la cabeza, la inteligencia del cerebro, nos permitirá, por supuesto, también estructurar todos estos procesos. Por eso hablo en este libro, El corazón inteligente, de estos tres aspectos tan importantes que es fundamental conocer, que es importante gestionar y que tiene que ver con la inteligencia emocional, pero va un paso más allá. Por eso también se aplica en el liderazgo emocional, en el estrés, temas que trato también en el libro, para poder gestionar adecuadamente nuestro mundo interno y nuestro mundo externo de relaciones, de vínculos, de socialidad. Bien, pues aquí queda este libro, por lo tanto, El corazón inteligente, una forma de ir avanzando también en este aspecto complementario hacia la educación, en el mundo de la literatura, en el mundo del relato que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, desarrollar nuestras alas y volar alto. Pues un placer y ahí seguimos creciendo en este sentido. Como ya es nuestra costumbre, nuestra estructura en estos encuentros de los miércoles, hablamos de los cursos, de los talleres que se proponen a través de la página del métodobenedí.com. En este caso, cuando estamos tratando este aspecto de la educación, es importante tener en cuenta dos procesos complementarios. Uno, por un lado, es la narración, la narrativa de ir escribiendo, de aprender a desarrollar herramientas para escribir nuestro propio relato imaginativo o biográfico. En las dos formas, si desarrollamos las herramientas adecuadas, tendremos un gran potencial y quién sabe, también podemos descubrirnos como escritores de éxito. Algunas personas empezaron así, casi por casualidad, pero después encontraron ahí su propio filón. Yo no quiero prometerte nada en este sentido, pero sí trabajamos la oferta de cursos en la página de métodobenedí.com está en el desarrollo de esta creación literaria para dar salida a este relato propio. Insisto, que muchas veces es con la imaginación pura, a través de relatos fantásticos o a través de poesía, y poesía pues proyectada a otras épocas, como yo mismo he hecho con la historia legendaria de Gerión, el origen de España. Bueno, pues en estas formas podemos ir plasmando, podemos ir transmitiendo o dejando salir muchas de esas ideas que a veces se quedan atascadas, y no solo ideas, sino vivencias, impulsos que necesitan encontrar esas alas, necesitan encontrar esos recursos imaginativos para poder volar por sí mismas y evitar que se conviertan en tensión en nuestro interior, en malestar. Eso por un lado. Y por el otro también está pues mi propia metodología, la que desarrollé en mi tesis doctoral sobre la educación en valores a través de los mitos y las leyendas. También publiqué un libro en este sentido, pero podemos hacer, y yo estoy haciendo asesorías en forma de coaching personales, más que en grupo, pues sobre cómo aplicar esta herramienta en el aula. Cómo podemos aprovechar un relato que ya tenemos construido, un relato que ya nos encontramos como histórico, como incluso pues, un relato mítico de muchos siglos atrás, y cómo podemos extraer de él los valores que encierra y así utilizarlo en el aula en la forma adecuada. En el libro que publiqué pues doy unas instrucciones concretas, unas pautas muy concretas.
también con la metodología de mi tesis ya suavizada, ya facilitada para su divulgación, pero en el curso o en este asesoramiento lo que hacemos es trabajar sobre esta metodología de forma más práctica y concreta, no solo sobre aquella leyenda de los argonautas, sobre lo que yo hice mi tesis y publiqué en el libro, Los Argonautas y el Vellocino de Oro, sino con cualquiera de las herramientas que pongamos o que tengamos a nuestra disposición o que nos guste trabajar en el aula o que tengamos interés en trabajar. Ahí también podemos aplicar, primero aprender a conocer y aplicar esta metodología de forma precisa para dirigirnos en la dirección correcta y evitar cometer ciertos errores o contradicciones en nuestro proceso, que seguramente estará bien intencionado, pero no siempre bien dirigido en una forma correcta. Esta es mi propuesta. A través de este coaching, de este asesoramiento personal o de esta formación específica, podemos entrar en esta metodología para que en ese trabajo en el aula, trabajando con las metáforas, con los mitos, con las tradiciones locales de tu país, de tu cultura, pues puedas conseguir los resultados que deseas lograr en tu trabajo y también los compromisos adquiridos como objetivos a realizar a lo largo de tu año o de tu actividad profesional en el aula con respecto a tus alumnas o alumnos. Muy bien, pues aquí quedan estos dos aspectos complementarios pero diferentes. Uno es una metodología para trabajar sobre una leyenda, sobre un relato ya establecido, y el otro es precisamente trabajar la forma de relato para expresar y dar salida a aquellos aspectos que a veces tenemos ocultos y que después también podemos analizar para saber a dónde nos llevan o a dónde nos está llevando nuestra vida. Deseo que con estas herramientas consigas tus objetivos y te sientas un poco más satisfecho del trabajo que estás realizando en el aula. Adelante, y que nuestro trabajo en esa apuesta por la educación de valores humanos, complementario con cualquier tipo de actividad didáctica, nos permita alcanzar los resultados que nos interesaría alcanzar, que nos hemos propuesto, y de forma complementaria también con la tecnología, sin pelearnos con ella, pero sin depender tanto de ella para que nos corte en nuestras posibilidades creativas, en nuestro potencial humano. Hasta pronto, hasta siempre.